Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Yale, Enemigos con beneficio. Vamos a terminar este trato. Las palabras que salieron de Betaka casi hicieron que mi corazón se detuviera. Guay, ¿qué estás diciendo? Me quedé atónita, no entendía ni una palabra de lo que estaba diciendo. Dije que terminemos con esto entre nosotras, yo lo siento. ¿Qué quieres decir? Le pregunté mientras bajaba la cabeza, su voz temblaba mientras ella hablaba. Estaba completamente perdida. ¿Qué había sucedido? Iba a confesarle mis sentimientos a Betaka mañana. ¿Cómo terminaba todo esto así? Lamento no haberte dicho esto hasta ahora, pero deberíamos volver a ser colegas como antes. Su confirmación me hizo sentir repentinamente perdida. No entiendo por qué de repente. Ya lo he decidido, esta noche me quedaré en casa de Chis. Lo siento mucho. Lo siento por lo de mañana, también, probablemente yo. Estás mintiendo, le dije antes de que pudiera detenerme. Mi cabeza estaba llena de confusión y una serie interminable de preguntas. Guay, estás bromeando, ¿verdad? Sostuve su mano y la miré directamente a los ojos, esperando que Betaka sonriera y dijera que solo era sorpresa y que estaba feliz de poder jugar conmigo de esa manera. Pero la mujer se limitó a dejar claro que no se trataba de una broma. ¿Nuestra relación realmente estaba a punto de terminar de esta manera? Dime, por favor, dime que solo fue parte de una broma, parte de tu sorpresa, le supliqué. Betaka no dijo nada de mi corazón sin añicos. La mujer bajó la cabeza y se negó a mirarme. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hice mal? No fuiste tú, no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué dices eso? ¿Qué sucede? Dejé que mis emociones tomaran el control. Betaka seguía disculpándose una y otra vez. Lo siento mucho. Todo este tiempo, ¿alguna vez me quisiste? Le pregunté a Betaka con voz temblorosa, tratando de contener las lágrimas. Mi corazón estaba tan apretado que no podía respirar por el dolor. Todo lo que había soñado realmente colapsaría inesperadamente de esta forma. Guay, te amo tanto. No sé si mis acciones son suficientes para que te des cuenta de eso o no. Le dije con lágrimas corriendo por mi rostro. Ya no me importa el plan sorpresa de mañana. Si no lo digo ahora, podría perder a Betaka para siempre. Pero viendo cómo resulta todo esto, probablemente sea demasiado tarde de todos modos. Debí tener una idea equivocada al pensar que tú sentías lo mismo. Puede que suene egoísta de mi parte, pero aún puedes celebrar mi cumpleaños conmigo mañana. Y después de eso, podemos simplemente volver a ser colegas. Déjame ser feliz en mi cumpleaños, por favor, solo un día más. Intenté tragar el nudo que tenía en la garganta y le pregunté desesperadamente. Pero después de decir eso me enojé conmigo misma. Al final intenté obligar a Betaka a cumplir mi pedido nuevamente, aunque ella debe haberse sentido tan incómoda, solamente patética. Perdón por preguntar algo así, si no quieres. ¿Puedes por favor dejar de disculparte, Lan? Betaka soltó de repente. Ella finalmente me miró. Tenía el rostro lleno de lágrimas. Claro que te amo tanto que duele, dijo la mujer y soltó un sollozo tembloroso. Por eso no quiero impedirte en el futuro. Confundida vi a Betaka llorar mientras ella decía todo. Espera, guay, ¿de qué estás hablando? Estoy completamente perdida. ¿Detenerme de qué? ¿De qué me hablas? Lan, tú te vas a ir. Por favor, para, no llores. Primero respira profundamente. Rápidamente usé el dorso de mi mano para limpiar las lágrimas del rostro de Betaka. Ella se veía incluso peor que yo. La mujer sollozaba tan fuerte que lo que decía era completamente incoherente. Rápidamente agarré una servilleta para secarle las lágrimas. En cuanto más intentaba secarle las lágrimas, ella lloraba más fuerte. Cálmate, no llores, estoy aquí. Así que solo pude abrazar a la mujer mientras ella sollozaba. Betaka parecía tan desolada que me hizo sentir esperanzada. Ella no parecía querer terminar su relación conmigo. Entonces, ¿por qué Guay intentó terminar de esta forma? Hice lo mejor que pude para consolar a la mujer. Después de un rato, Betaka parecía mucho más tranquila, así que le pregunté de nuevo. ¿Qué acabas de decir, Guay? ¿Quién va a ir a algún lado? Te han referido a la sucursal de Japón de forma permanente. ¿Permanente? Solo voy a ir a comprar algunos productos. Parpadeé cuando sentí que empezaba a juntar las piezas en mi cabeza. La que se moverá allí será mi jefa, pero tengo que ir a recoger unos productos urgentes. Solo será un viaje de un día. Regresaré por la tarde el mismo día. Ay, espera aquí un momento. Me levanté de la cama y salí corriendo a la habitación. Me tomó unos momentos regresar con la computadora. Guay, lee este correo electrónico. Abrí el correo y le entregué la computadora portátil a la mujer. ¿Recoger los productos? Ella levantó la vista y me preguntó después de terminar de leer el correo electrónico en la computadora que tenía en la mano. Sí, iré a recoger los productos. Sucede que hay un producto urgente que un cliente quiere y no será enviado aquí a tiempo, entonces tendré que ir a buscar los artículos yo misma. Además, el jefe se quiere ir a esa sucursal, por lo que quiere presentarme al equipo de ese lado, ya que trabajamos juntos con bastante frecuencia. Entonces, la razón por la cual parecía tan ocupada estos días fue porque tenía que reservar vuelos y contratar una cita con esa sucursal.
Le expliqué con una amplia sonrisa. Déjame lavarme el rostro primero. La mujer de repente empujó la computadora hacia mi mano y se levantó abruptamente de la cama. Guay, espera. No huyes cuando estás avergonzada, grité colocando rápidamente la computadora en la mesa de noche. Corrí tras la mujer en mis brazos antes de que pudiera escapar de la habitación. Guay, aunque no podía ver el rostro de Betaka, sus orejas estaban rojas y sobresaliendo de su cabello mostraban que debía estar extremadamente avergonzada en ese momento. Lo siento por el malentendido, dijo la mujer en mis brazos. Lal, ¿puedes dejarme primero? No, no te dejaré ir, no huirás. ¿Dónde escuchaste los rumores? De Han Training, Betaka respondió. Parecía avergonzada. Culpé a mi subordinado internamente. No más té de burbujas para ti, Nin. Y le escribiste sin siquiera preguntarme. Lo siento, todo es culpa mía. Ella se disculpó. Realmente me duele que hayas terminado nuestra relación tan fácilmente solo porque tengo que mudarme para supervisar. Le dije a Betaka. Guay, ¿crees que mi amor por ti puede cambiar tan fácilmente? No es así. Esta vez Betaka se giró. ¿Yo solo tú? Tenía miedo de que si te decía lo que sentía abandonarías tu propio futuro, entonces yo me sentiría muy mal. Y como Betaka parecía tan culpable mientras explicaba sus razones, abracé a la mujer nuevamente y le susurré amorosamente. Tú también eres parte de mi futuro, guay. ¿Cómo podría dejarte? Cuando terminé de hablar, el corazón de Betaka late tan fuerte. Guay, ¿te da vergüenza? Tu corazón late muy rápido. Deja de burlarte de mí, Lal. Hice un puchero, después de avergonzarme así. Me hizo sentir tan apegada a ella que decidí abrazarla más fuerte. Muy bien, basta de bromas. Y cuando bajé mi abrazo, el rostro de Betaka se puso rojo. Eso me hizo sonreír. Dijiste que ya no volverías. La mujer se enfurruñó. Probablemente estaba avergonzada por lo que acababa de suceder. Esta vez Betaka se avergonzó tanto que es posible que no se recupere pronto. Lavémonos el rostro. Deja de reírte de mí, guay. Tu cara es igual y divertida, le dije. La mujer tuvo el coraje de reírse de mi rostro cuando la suya estaba manchada de lágrimas tanto como las mías. Guay, ¿quieres seguir viendo la serie? Señalé la pantalla del televisor que todavía estaba en pausa. Betaka sonrió. Luego, dijo ella, no la culpo. ¿Quién querría seguir viendo la serie cuando el verdadero drama ocurrió en esta habitación? Oye, guay, llamé a la mujer que estaba arreglando las almohadas. Dime, te amo. Guay, realmente te quedaste boca abierta. Bromeé juguetonemente con ella. Cuando la mujer parecía quedarse sin palabras, Betaka era tan adorable. Cuando se quedó boca abierta un poco, no pensé que lo dirías así, murmuró. Y tú, guay, ya te lo dije. Quiero oírlo de nuevo. Arrinconé a Betaka exigiendo. ¿Me amas? Claro que te amo. Esta vez la mujer pequeña lo dijo sin mucha fanfarronería. Su lindo rostro se puso rojo, con un ligero tono rosado, lo que hizo que me agradaran más. Entonces ya no somos amigas con beneficio, ¿verdad? Ahora tenía que preguntar de qué se trataba. Cuando vi que Betaka sintió un poco con la cabeza, mi corazón se aceleró de felicidad. ¿Qué tal si primero intentamos conocernos un poco más? Betaka habló, lo que me hizo mirarla con sorpresa. ¿Conocernos? Sí, antes de empezar a salir oficialmente, ¿no es normal empezar a conocerse más? Parpadeé cuando la mujer dijo esas palabras inocentes. ¿Betaka realmente cree que todavía necesitamos conocernos más? No es necesario, solo salgamos. Pero nos conocemos mucho, además llevo mucho tiempo intentando conquistarte. Le hice un puchero a Betaka, no me digas que no lo sabías. Al principio pensé que era normal para amigas con beneficio, pero últimamente he sentido que es más que eso. Pero no estaba segura, murmuró. Guay, estoy un poco herida, ¿lo sabes? Cociné todas las comidas para esa mujer, le preparé almuerzo. Le llevé la comida y la cuidé mucho. Y Betaka todavía no tenía idea de que estaba coqueteando con ella. Nunca dijiste eso, si no lo hicieras, ¿cómo lo sabría con seguridad? En los próximos videos seguiremos con más spoilers, cuídense muchísimo y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.